Buenos días, soy el profesor Antonio Layo y el día de hoy vamos a trabajar el poblamiento de América. Sabemos que el origen del hombre va a empezar en África. El primer hombre sobre la tierra es africano, luego se va a expandir por Asia y luego Europa. Al final va a llegar a América. Hay diversas teorías que explican que el hombre no es originario de América y los diversos estudios científicos han determinado precisamente que el hombre viene de otros lugares, de otros continentes. Vamos a determinar de qué lugares viene el hombre a América y cuál es la teoría más aceptada hasta la actualidad para explicar el poblamiento americano. Muy bien. Este proceso de hominización que va a implicar que el hombre se empiece a desplazar por toda la tierra y empiece a poblar la tierra, que se va a dar en el Pleistoceno y en el Holoceno. El Pleistoceno va a marcar el inicio de la era del hielo o la era glacial. Ya hemos visto que existen 4 glaciaciones. Las glaciaciones son Gunns, en América se llama Nebraska; Mindel, que en América se llama Kansas; Reese, que en América se llama Illinois; y Ur, que en América se llama Wisconsin. Las glaciaciones o la era del hielo no fue una época homogénea. Hubo momentos en los que la temperatura aumentaba y se producían deshielos. Estos momentos se denominaban periodos interglaciares y fueron aprovechados por el hombre del Paleolítico para poder viajar a otros lugares. Y entre esos lugares van a llegar a América y se va a dar el poblamiento de América. Hay ciertas teorías que explican sobre el poblamiento de América. Son 3 los científicos que han determinado o han estudiado cómo es que el hombre llegó a América. Está Alex Harlicka, que menciona la teoría asiática o monorracial; Paul Rivet, que nos habla de la teoría polirracial u oceánica; y Méndez Correa, que nos habla sobre la teoría australiana. Sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Harlicka, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. ¿De dónde viene el hombre a América? ¿Quiénes son los primeros hombres americanos? ¿Cuándo llegaron a América? El hombre americano llega a finales del Pleistoceno. Son los Homo sapiens. Organizados en bandas van a ir de un lugar a otro, por eso se les considera nómades. Y llegan en la última glaciación. Esa última glaciación llamada Wisconsin. Por lo tanto, el poblamiento de América es el proceso
por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Los científicos no tienen dudas de que los seres humanos no son originarios de América. Por lo tanto, esta población debió haber venido de otra parte. Y los paleontólogos apoyan eso, los restos que ha encontrado la paleontología. Este hombre americano que llegó en el Paleolítico van a vivir de la caza, de la pesca, de la recolección, y van a cazar animales megafáunicos porque van a convivir con la megafauna. Los principales animales de esta época tenemos al megaterio, que es como un perezoso gigante, bestia gigante, el gliptodonte, que se parece al armadillo, el esmilodón, que era un tigre diente de sable, el mamut. Hoy en día encontramos los elefantes parecidos a ellos, la macrauchenia, que podemos encontrar el camello, el caballo, que serían esta macrauchenia serían sus ancestros. Es precisamente que el hombre americano que se encontraba en otros lugares, al ya no encontrar alimentación porque son cazadores, son recolectores, iban en bandas de un lugar a otro, depredando, la depredación con ellos, acuérdense, van a llegar a América en la última glaciación. Sin embargo, el origen del hombre que pobló nuestro continente se explica hasta la actualidad a través de dos teorías: la autoctonista y la inmigracionista. La autoctonista menciona que el hombre es de América, que no ha venido de otros lugares, y vamos a encontrarlo que se originó en las pampas de Argentina. Por otro lado, la teoría inmigracionista, vamos a tener tres teorías: la monorracial, o también llamada asiática, que si observamos el mapa sería la número 1, que cruzan por el estrecho de Bering, la corriente del Kuroshibo y las islas Aleutianas. La polirracial, que sería el número 2 en el mapa, que es polirracial u oceánica, porque llegan a través del Océano Pacífico, que se va a dividir en dos, la Melanesia y la Polinesia, porque hay un grupo de personas que vinieron de la Melanesia y otro grupo que vino de la Polinesia. Y por último, en la teoría inmigracionista está la teoría australiana, que en el mapa es la número 3, que va a venir de Australia por la Antártida y va a llegar a Chile, a Tierras del Fuego. Es así como se ha poblado América, según estas teorías. Sin embargo, los restos encontrados en América, el más antiguo se llama Dawson City y se encuentra en Canadá. Y Canadá está en el norte, por lo que la teoría monorracial o asiática es la más aceptada hasta la actualidad. Dejó de lado, o fue la primera que salió en contra del autoctonista, y es la que más se acepta, pues el más antiguo está en Canadá, y así van poblando Canadá, Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Por lo que vamos a estudiar cada una de estas teorías. Aquí hay una pequeña pregunta que dice: ¿el ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habrían realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico? ¿Cuál sería la clave para esa pregunta? Pleistoceno, a fines del Pleistoceno. Vamos a dar inicio con las teorías que hablan sobre el poblamiento de América. Y tenemos la teoría autoctonista, planteada por Florentino Amellino, quien va a mencionar que el hombre es originario de América. ¿Producto de qué? Él encuentra unos restos fósiles en las pampas de la Patagonia, en Argentina. Podemos observar el mapa, en el circulito blanco es donde habría encontrado estos restos. Y estos restos pertenecían a la era terciaria. Por lo tanto, si el primer ser humano
el primer homínido encontrado en África, pertenecía a la era cuaternaria, este era el más antiguo. Y decía que por ser el más antiguo ha poblado América y el resto del mundo. Estos fósiles encontrados en Argentina les va a denominar como el Homo pampeanus argentinus. Sin embargo, con la llegada de Alex Hrdlicka, uno de los paleontólogos más importantes de esta época, y con las modernas pruebas antropológicas que traía, él logra desbaratar esta teoría de Florentino Mellino, porque hace los estudios de los fósiles que había encontrado Florentino, y estos van a arrojar una datación, una edad de la era cuaternaria, y van a ser fósiles de animales, no de seres humanos, que le van a pertenecer a un tigre de dientes de sables, a ciertos monos, por lo que esta teoría queda completamente desfasada. Sin embargo, hay algunos precursores de esta teoría, como Antonio León de Pinelo, Arturo Ponansky, que aparte de ser precursores, son quienes van a tener la idea de que el hombre es originario de América, al igual que Florentino Mellino. Aquí se nos presenta una pregunta sobre esta teoría. Dice: el autoctonismo americanista fue postulada por Florentino Mellino, concluyendo que los orígenes de las especies se remontarían a la era. Y si nosotros nos ponemos a determinar, todas estas eras ya las hemos visto, ya las hemos estudiado, y nos decía que los restos encontrados eran de la era terciaria, o también llamada era cenozoica. Era terciaria o era cenozoica. Alternativa B. Muy bien, ahora vamos a hablar de la teoría inmigracionista, y la primera es la teoría monorracial, o también llamada asiática, que le pertenece a Alex Hrdlicka. Alex Hrdlicka, quien va a ser el que desmiente a Florentino Mellino, y él va a plantear una teoría completamente diferente. Dice que el hombre llega a América a través de 3 rutas. La primera sería el estrecho de Bering, que podemos observar en la parte superior del mapa, que el estrecho de Bering es un espacio de océano Pacífico entre Asia y América, pero en esta época, producto de las grandes glaciaciones, la última para ser exactos con nuestro poblamiento, Wisconsin, esta parte de océano Pacífico se habría congelado por completo. Al congelarse, quedó un puente entre los dos continentes. Por eso también se le llama la teoría de los puentes, de los grandes puentes, porque por allí pudieron haber cruzado los antiguos americanos. También menciona que otros americanos habrían cruzado por las Islas Aleutianas, que es la segunda, si pueden observar al centro, dice Aleutianas, por allí habrían cruzado hasta llegar a América. Y la tercera ruta es del Kuroshibo, la corriente del Kuroshibo, que es una corriente de agua que llegaba a América. Estas serían las 3 rutas por las cuales el hombre habría llegado a América. En la última glaciación, Wisconsin, ¿hace cuánto tiempo dijo que el hombre llegó a América? Alex Hrdlicka, hace 10.000 años antes de Cristo. ¿Cuáles son los fundamentos para explicar que su teoría es cierta? De las teorías que vamos a estudiar, esta es la más aceptada, la que tiene mayor validez hasta la actualidad. Dentro de los fundamentos vamos a encontrar semejanzas entre asiáticos y americanos. Las semejanzas geográficas o los fundamentos geográficos tiene que ver que sí existe una cercanía entre América y Asia, y por lo tanto, si todo estaba congelado, es probable que hayan pasado por el estrecho de Bering y que otros hayan tomado la ruta de las islas o la corriente del Kuroshibo para llegar a América, porque como todo estaba congelado, pudieron haberlo hecho. Y dentro de las semejanzas antropológicas o antroposomáticas tenemos
que tanto asiáticos como americanos tenían el color y la forma del cabello parecido, la forma de los ojos, los pómulos salientes, los dientes en forma de pala, los dientes incisivos en forma de pala, escasa pilosidad, o sea, no tenían barba, y la mancha mongólica que por lo general tienen todos los niños al nacer, una pequeña manchita que luego desaparece esa mancha. ¿Cuál es la crítica que se le hace a Alex Hárlica? Porque, como le decía, es la más aceptada, sin embargo se le critica dos cosas en las que sí se equivocó. En la antigüedad, porque el hombre más antiguo de América tiene 40.000 años de antigüedad, y él dijo que llegaron hace 10.000 años. Solamente se equivocó en la antigüedad. Y también en el grupo sanguíneo, porque él mencionaba que los asiáticos y los americanos tienen el mismo grupo sanguíneo. Sin embargo, se demostró que no era cierto, que los asiáticos tienen el grupo sanguíneo AB y los americanos el grupo sanguíneo O. La pregunta número 14 dice: la teoría monorracial acerca del poblamiento de América fue sostenida por alternativa B, Alex Hárlica. Otra de las teorías inmigracionistas es la teoría oceánica o polirracial. ¿Por qué polirracial? Porque Paul Rivet, que es el que sustenta esta teoría, va a hablar de melanésicos y polinésicos, quienes van a llegar a poblar América. Aquí en el mapa podemos observar la parte superior habría sido la ruta por donde vinieron los melanésicos. Esa es la corriente ecuatorial del norte. Y la parte superior es la ruta por donde habrían venido los polinésicos, y esa se llama corriente ecuatorial del sur. Habrían venido cruzando el Océano Pacífico, según Paul Rivet, ya que eran grandes navegantes. Primero vamos a hablar de los melanésicos. La ruta, dicen que el hombre llega a América a través de la corriente ecuatorial del norte a las costas de Panamá y las islas de Cocos, que también está en Panamá. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos geográficos es que existe la corriente y también que existen innumerables islas en esta zona del Pacífico para poder ir avanzando. Y dentro de los fundamentos antropológicos se encuentra el color de piel entre melanésicos y los americanos, y también el grupo sanguíneo. Por ejemplo, los de Lagoa Santa, una tribu de Brasil, y los melanésicos tienen el mismo grupo sanguíneo, que es el grupo sanguíneo O. Dentro de los aspectos culturales o fundamentos culturales está que ambos usaban la honda, el arco, la estólica. En la parte superior podemos ver una estólica, que era una especie de lanza con gancho, la canoa, la piragua con balancín. La piragua con balancín es la embarcación en la que llegan los melanésicos, que se puede observar en el mapa y también podemos observarlo en una imagen pequeña. Las cabezas de trofeo, por ejemplo, los mochicas, los nazca. En las peleas entre sus súbditos, el que ganaba tenía que cortarle la cabeza al otro y lo ofrecía como trofeo. Las cabezas de trofeo es una costumbre melanésica. La macana, las bebidas que se hacían por lo general a través de masticar los alimentos. Seguramente habrán escuchado hablar de la chicha de jora. La chicha de jora es dejar que el maíz se malogre prácticamente en agua y se convierta ese zumo en chicha. Pero en esta época los melanésicos, las bebidas de maíz, lo empezaban a masticar el maíz y escupían sobre una botella el maíz masticado. Ese lo dejaban por un tiempo determinado largo y se convertía en una bebida alcohólica que luego la usaban. Eso también se hacía en los antiguos americanos. Ahí hay otra semejanza. Las hamacas que conocemos y la cerbatana también, que conocemos, que es una especie de tubito por donde se lanza un dardo. Entonces esas son las semejanzas entre melanésicos y americanos. Por otro lado tenemos a los polinésicos, y la Polinesia, la ruta que tomaron
fue por la corriente ecuatorial del norte, llegaron a la isla de Pascua y luego a Chile. La isla de Pascua está frente a Chile. ¿Cuáles son los fundamentos? Aquí vamos a comparar a los de Sudamérica con los maorís, que es una tribu en Polinesia. Hay palabras semejantes entre los maorís y el quechua antiguo. Por ejemplo, kumara, que significa camote, es la misma palabra tanto en Polinesia como en los antiguos peruanos. Uno, que significa agua, pucará, que significa fortaleza, camu o camuy, que significa mascar. Esas son algunas de las palabras que tienen en similitud tanto los polinésicos como los americanos. Y también se practica la pachamanca. Ya sabemos que la pachamanca es la carne con diferentes menestras bajo la tierra, y se practica hasta hoy en día, en la actualidad, la pachamanca en los lugares del Ande del sur. Los cultivos utilizaban la tacya, que es un arado de pie. Por lo tanto, también hay otra similitud allí. Los dioses, por ejemplo, Nailán o el Apu Kuntiki Viracocha. El Apu Kuntiki Viracocha es el dios principal de los incas y que también es un dios de estos lugares, de la Melanesia, de la Polinesia. No se llama Apu Kuntiki Viracocha, se llama Apu Kuntiki. Y aquí es Apu Kuntiki Viracocha. Esas similitudes, o el dios Nailán que funda la cultura Lambayeque, esas similitudes, afirma Paul Rivet, entre polinésicos, melanésicos y americanos, harían que su teoría pues sea verdadera, sea válida, que el hombre haya venido por el océano. Sin embargo, volvemos a mencionar que el resto humano más antiguo de América lo encontramos en Canadá, por lo que esta teoría por allí estaría no siendo tan validera. Sin embargo, hay muchas cosas que sí son ciertas. La pregunta número 15 nos habla de esta teoría. Eximios navegantes oceánicos llegados a América por la zona de Colima e Isla de los Cocos, la isla de los Cocos en Panamá. ¿Cuál sería esta teoría? Melanésicos, ¿verdad? Melanesia. Por lo tanto, sería la alternativa E, melanesios. La última teoría inmigracionista va a ser la australiana, fundamentada por Méndez Correa, quien menciona que el hombre llega a América de Australia a través de la Antártida. En esta época que el hombre llega a América, debieron darse las condiciones necesarias para llegar. Debió la glaciación bajar un poco en ese periodo interglaciar, ellos haber podido caminar desde Australia hasta América. Ese periodo donde ellos pudieron lograr llegar de un lugar a otro se llamó Optimum Climatium, un clima óptimo para poder viajar. Y como el hombre es en el Paleolítico, pues son grandes viajeros, nómades, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta que plantea Méndez Correa? El hombre sale de Australia, luego pasa a la isla de Tasmania, luego a la isla de Auckland, luego a la isla de Cambeck, luego a la isla de Macrae, llegan a la Antártida. De la Antártida van a llegar a Tierras del Fuego, que es ahí el inicio donde se puede observar en el mapa, Tierra del Fuego en Chile, y luego pasarían a la Patagonia en Argentina. De allí empezarían a poblar todo el continente americano. Esta teoría, si bien es cierto sus fundamentos, también hay ciertas similitudes como la teoría de Paul Rivet, pero debemos recordar de nuevo que el primer hombre o el hombre más antiguo de América es encontrado en Canadá, en el norte. Por lo que si estos llegaron a Chile serían los más antiguos. Sin embargo, el de Canadá tiene una datación más antigua. Por lo que también en ese aspecto como que no tiene mucha validez. Sin embargo, los fundamentos que presenta son los geográficos, la cercanía entre australianos y la Antártida y Tierra del Fuego, y las numerosas islas que existen entre ambos lugares para poder viajar. Se dio el Optimum Climatium también. Las antropológicas, la semejanza física. Estos hombres australianos
y americanos debieron tener mucha resistencia al frío para poder viajar tan lejos y en plena glaciación. Mucha resistencia al frío. Tenían el color oscuro de la piel, pilosidad corporal, tenían barba. Los cráneos son similares y el grupo sanguíneo es el mismo, O para australianos y O para los Onas. Gran resistencia al frío, ya mencionamos, y las culturales, que es el empleo de mantas de piel de los animales, el uso del boomerang. Aquí podemos observar a los antiguos australianos con el boomerang y también los americanos tenían el boomerang. Y las chozas en forma de colmena. Aquí también se puede observar una choza en forma de colmena, que sí han sido encontradas en América y que pertenecerían a los australianos. Ellos lo habrían confeccionado mucho más antes. La pregunta número 16 es sobre esta teoría australiana. Dice, fenómeno climático producido luego de la glaciación Wisconsin a inicios del Holoceno. Se llamó Optimum Climatium, alternativa B. Entonces, debe quedar claro que el poblamiento de América fue de norte a sur, porque los restos más antiguos están en Canadá y los restos menos antiguos están en Chile. Y aquí podemos observar un cuadro con las principales evidencias de los antiguos pobladores americanos. Y es precisamente Dawson City el más antiguo, que se encuentra en Canadá. Tiene una antigüedad de 40.000 años antes de nuestra era. De allí está Lewesville, que está en Estados Unidos, Texas, 38.000 años de antigüedad. Santa Rosa, que también está en Estados Unidos, en California, 30.000 años de antigüedad. Seguimos yendo a la parte inferior de América, Tlapacoya, México, 24.000 años de antigüedad. El Bosque, que está en Nicaragua, 22.000 años de antigüedad. Valsequillo, en México también, 21.850. Punín, en Ecuador, 12.000 años de antigüedad. Pacaicasa, en Perú, 20.000 años de antigüedad. Con ello ya podríamos determinar que el hombre más antiguo del Perú se llamó Pacaicasa. ¿Dónde vivió en el Perú? En Ayacucho, no te olvides. Hombre más antiguo del Perú, Pacaicasa. Vizcachani, que está en Bolivia, tiene una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Ayampitiense, una antigüedad de 8.000 años antes de nuestra era. Y Cuevas de Fel, que está en Chile, tiene 7.000 años de antigüedad. Por lo que podemos observar de estos restos, de estas evidencias, pues vamos a seguir afirmando que la población de América fue de norte a sur. Y eso nos están preguntando en la pregunta 17. Los vestigios más importantes indican que el poblamiento de América fue alternativa B, de norte a sur. Hemos estudiado las teorías que explican el poblamiento de América, que se dio en la última glaciación llamada Wisconsin. Es cuando el hombre llega a América, de las cuales ya determinamos también que la teoría de Alex Harlicka, la teoría asiática o monorracial, es la más aceptada de todas. Y por eso tenemos una pregunta sobre esta teoría. Dice, son considerados fundamentos antroposomáticos de la teoría asiática los siguientes. Antroposomáticos tiene que ver con la fisonomía del hombre, que también lo hemos visto. Y aquí Alex Harlicka compara a los antiguos hombres americanos con los asiáticos. ¿Y qué va a encontrar de semejanzas? La mancha mongólica, por ejemplo. La resistencia al frío, no. Esa es una característica de la teoría australiana, porque Méndez Correa decía que para que caminen desde Australia hasta América, esos hombres debieron tener una gran resistencia al frío. La escasa pilosidad pertenece a la teoría de Alex Harlicka, que decía que tanto los asiáticos como los americanos no tienen barba, son de escasa pilosidad. El cabello lisótropo o liso, lisótropo quiere decir liso también. Entonces el cabello lisótropo también es otra semejanza de la teoría asiática. Y la igualdad de grupos sanguíneos. En esa
última alternativa, recuerden que Alex Harlika se equivoca, porque él menciona que ambos grupos tenían el mismo tipo de sangre, pero al final se determinó que no. Ese fue un error. Pertenece a la teoría asiática, pero no es un fundamento, porque quedó descartado. Entonces, ¿cuáles sí serían fundamentos de la teoría asiática? Donde encontramos semejanzas entre los hombres americanos y los hombres asiáticos. La 1, la mancha mongólica. La 3, escasa pilosidad. Y la 4, el cabello liso o lisótropo. Alternativa D. Y de actividad van a realizar una historieta, un cómic sobre cómo creen que haya sido el poblamiento de América, cómo llegaron, cómo eran cazadores megafáunicos, hemos conocido los animales de la megafauna, cómo es que se cazaron esos animales. Sobre ello tú vas a poder hacer tu historieta y también vas a desarrollar la práctica que viene adjunta en el documento. Eso es todo. Muchas gracias.